Trascender, un paso hacia otra dimensión. Capítulo 2, parte 2. Regresando en el tiempo y haciendo un paralelo con la actualidad, algunos testigos, entre ellos John W. Spencer, autor del libro Limbo de los Perdidos, cuenta con detalle. John fue piloto de la Fuerza Aérea durante 10 años, fue además un estudioso del fenómeno OVNI de las naves y miembro de NICAP, Comité Nacional de Investigaciones sobre los Fenómenos Aéreos, un organismo investigador muy serio que incluye entre sus miembros a altos funcionarios del gobierno, la Marina y organismos especializados en transporte aéreo de los Estados Unidos. Spencer comenzó a interesarse por el Triángulo de las Bermudas, al que prefirió llamar Limbo de los Perdidos y cuyo libro es muy conocido en la actualidad. Su interés nació cuando desapareció el submarino atómico Scorpion y se lo relacionó al de otras desapariciones, aunque este último fue encontrado, finalmente localizado a más de 650 kilómetros de Azores. Luego siguió estudiando la zona de los desvanecimientos y haciendo una proyección de las pérdidas en un mapa. Llegó a la conclusión de que la mayoría tienen lugar en la plataforma continental que va desde Cape May, en New Jersey, hasta el extremo de Florida, y aún más allá, siguiendo por el oeste, hacia el Golfo de México y por el sueste hasta las Antillas. Incluye también un círculo de 700 kilómetros de radio con centro en Bermudas y los bancos de Bahamas. Spencer ha realizado estos estudios durante muchos años y piensa que la única explicación plausible en torno a la pérdida de aviones y barcos con sus tripulaciones y pasajeros es que han sido y son arrebatados físicamente de los mares y cielos por los que viajaban, por lo que determina lo siguiente: puesto que la desaparición total de navíos de más de 175 metros de eslora en mares totalmente en calma y 80 kilómetros de la costa, lo mismo que la de aviones a punto de aterrizar, no puede ocurrir según las normas terrestres y sin embargo siguen ocurriendo, me veo obligado a concluir que se los están llevando a nuestro planeta. El examen de los detalles de las visiones de naves, no solo en nuestra época, sino a lo largo de toda la historia escrita, le han llevado a creer que existen dos tipos principales de objetos. Uno sería el omnipresente conocido platillo volador, que mediría unos 25 metros de circunferencia, y el otro, una enorme madre nodriza capaz de transportar una docena o más de platillos, o tal vez grandes ejemplares de muestras de embarcaciones terrestres. Otro lugar a destacar como zona de misterio es el Mar del Diablo, localizado al sur de Japón. Es una zona en la que ocurren desapariciones que tienen un denominador común, como el Triángulo de las Bermudas. Para ello recurren a teorías muy diversas que van desde ondas electromagnéticas hasta pasadizos del tiempo. Para intentar poner un punto racional a todo esto, Larry Kuesch, autor estadounidense, publicó en 1955 un libro que daba respuestas más ciertas al respecto: The Bermuda Triangle Mystery Solved, el misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto. Siempre hubo, y lo sabrá, quienes quieran ser escépticos y buscarle una explicación racional a hechos que no lo tienen para poder seguir viviendo bajo los parámetros de solo creo lo que es visible en esta Matrix. Es de público conocimiento que los organismos gubernamentales han manipulado la información acerca del fenómeno OVNI y el Triángulo de las Bermudas en particular. Por eso siempre es bueno para quien quiera ocultarla, que es algún partidario, a decir que tiene documentado que las desapariciones se producen únicamente por cuestiones climáticas. Y basándome en el refranero popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. De alguna manera había que contradecir todo lo que decía el libro de Berlitz, que por muchos detractores fue tratado como una novela de ciencia ficción, cuando está basado en hechos reales, y entrevistas con profesionales científicos y personas pertenecientes a la Fuerza Aérea que pudieron hablar recién cuando se retiraron del servicio. Todos eran personas muy capacitadas en su área, de renombre y especializados en este campo. La investigación de Kuesch incluía el barco del gobierno Kaio Maru. Él añadía que fue destruido por una ola enorme y nada más. Aparentemente los japoneses no sabían del interés general del Mar del Diablo, hasta que Kuesch contactó con la embajada estadounidense en Tokio. Esta región aparentemente había sido vista como una amenaza en el año 1000 a.C., cuando se creía que los dragones que acechaban en las profundidades derribaban barcos y aviones. La historia cuenta como el Señor de la Guerra y el quinto Khan del Imperio Mongol Kubial intentaron invadir Japón 2 veces en el año 1274 y 1281, cruzando el Mar del Diablo, y terminaron perdiendo muchas de sus naves y alrededor de 40.000 hombres en el proceso, con muchos de estos restos aún y aparentemente en el fondo del océano. A través de los siglos desde entonces, el área supuestamente era conocida como un lugar que debía evitarse y se decía que tenía
innumerables pescadores y viajeros que se aventuraron sobre las olas para desaparecer de la faz de la tierra. Estos hechos cobraron renombre recién en la década del 70 cuando Charles Berlitz publicó su libro. El autor aseguraba que Japón había perdido al menos 5 naves militares entre los años 1952 y 1954, junto con sus tripulaciones, con un total de 700 hombres, de los cuales nunca se supo nada más. Una de las teorías, quizá la más racional, es que las dos islas más frecuentemente asociadas con el Triángulo de las Bermudas se encuentran justo a lo largo de una línea de volcanes submarinos muy activos, llamado Arco Volcánico Isubonin, que abarca 2.500 kilómetros a través del Pacífico hasta Guam. Por lo tanto, la actividad volcánica violenta o eventos sísmicos submarinos relacionados bien podrían estar causando algunos de los desvanecimientos reportados. Ante la falta de una explicación lógica y aceptable, los investigadores independientes preocupados de las desapariciones han ido aún más lejos. Ivan Sanderson, quien fue un biólogo y escritor escocés, hizo un estudio más detallado del Triángulo de las Bermudas y otras regiones sospechosas. Al señalar los lugares del mundo en que se han producido desapariciones de aviones y barcos, Sanderson y sus colaboradores descubrieron en primer término que la mayoría ocurrieron en 6 zonas, todas las cuales tenían más o menos la misma forma oblonga y estaban situadas entre las latitudes 30 grados y 40 al norte y al sur del Ecuador. Entre ellas figuraban el Triángulo de las Bermudas y el Mar del Diablo. Al desarrollar aún más su teoría, Sanderson configuró una serie de 12 anomalías en torno del globo que se producen a intervalos de 72 grados y tienen su centro exactamente en la latitud 36 grados norte y sur. Son 5 en el hemisferio norte, 5 en el sur y los 2 polos. La razón por la cual el Triángulo de las Bermudas es el más célebre es que allí tiene lugar el mayor número de viajes. Las otras zonas, en cambio, aunque menos recorridas, presentan también evidencias notorias de perturbaciones magnéticas temporales. La mayor parte de estas regiones se halla al este de las masas terrestres continentales, donde las corrientes oceánicas cálidas que se dirigen hacia el norte chocan con las frías que van hacia el sur. Además, allí se encuentran también los puntos nodales en que las corrientes de superficie toman una dirección y las submarinas otra. Estas últimas influyen tangencialmente y al sufrir la influencia de distintas temperaturas provocan turbulencias magnéticas que afectan la comunicación radial y que también quizás la gravedad. En algunos casos, cuando se presentan condiciones especiales, provocan la desaparición de embarcaciones aéreas y en superficie, haciéndolas dirigirse a otros puntos del tiempo o el espacio. Sanderson pone de relieve un aspecto muy interesante de la extraña situación que se advierte en estas zonas cuando describe cómo algunos vuelos cuidadosamente programados suelen llegar con un asombroso adelanto. Hay aviones que han arribado con tanta anticipación con respecto a su itinerario que la única explicación es que hayan encontrado un viento de cola a una velocidad de 800 km por hora, por ejemplo. Tales incidentes pueden ser el resultado de vientos no registrados, pero parecen producirse con más frecuencia dentro del Triángulo de las Bermudas y otras zonas tormentosas, como si dichos aviones se hubiesen encontrado con la anomalía, pero hubiesen logrado sortearla o evadirse del portal que ha costado la vida a tantos viajeros. ¿Les costó la vida realmente o simplemente pasaron a otra dimensión encarnados? Y hago esta salvedad porque se puede entrar en otra dimensión solo con el cuerpo energético crístico, como algunos predicadores de la palabra de Dios les suelen llamar, o directamente con el cuerpo físico. Algunos han buscado las causas en excepciones a la ley natural, otros han sugerido cambios interdimensionales realizados a través de un conducto equivalente a un agujero negro en el cielo, al que los aviones entran pero del que no pueden salir. Otros creen que todo es obra de entes del espacio interior o exterior, mientras otros finalmente ofrecen una teoría o combinación de ambas. En su libro The Case for the UFOs, el Dr. Jessup, un autor de considerable preparación científica dada su condición de astrónomo y especialista en selenografía, experto en la Luna, opinó que las famosas desapariciones de barcos y los misterios del Triángulo de las Bermudas, como las que afectaron al Frey, al Mary Celeste, al Ellen Austin y a tantos otros, fueron causadas por naves. Pero Jessup va más allá del triángulo y describe la desaparición de la tripulación completa del Seabird, un gran barco de vela que se desvaneció después de enviar señales de salud a un pesquero cerca del puerto de Newport en Rhode Island en 1850. En el cuaderno de bitácora del Seabird se podía leer una nota
escrita a 3,5 km del puerto, y en la mesa del comedor se halló presentada una comida completa. Aparentemente el velero continuó su ruta hacia el puerto donde estaba anclado habitualmente. Fue a vararse en la playa, como llevado por una corriente, y por la noche, aunque estaba firmemente clavado en la arena, desapareció en medio de una tormenta. Tras examinar estos incidentes náuticos, Jessup llegó a la conclusión de que tales desapariciones eran casi imposibles de explicar, excepto hacia arriba. Algo operaba desde arriba con gran poder y velocidad de acción. Luego adelanta una sugerencia acerca del rigor selectivo, cierta evasión y carácter secreto, agregando que son todos atributos de la inteligencia. Jessup creía que el desarrollo de nuestra era aeronáutica es de un gran interés para los vecinos del espacio y que allí podría estar la explicación del creciente número de visiones de naves en años recientes que estuvieron concentradas en gran medida en el Triángulo, situados frente a la costa de Florida alrededor del Cabo Kennedy, desde la década del 40 hasta el 80 y posterior. Considero que la visión del Dr. Jessup con esta conclusión es en parte muy acertada, y digo en parte porque si realmente nuestros vecinos del espacio exterior hubieran querido dañar a la humanidad, han demostrado que tienen sobrada tecnología y conocimientos para hacerlo. Y sabemos que así como en la población hay quienes están dedicados a ser buenas personas y otros que todo lo contrario, hay razas alienígenas que pueden vernos como objeto de experimentación, mientras que otros cuidan el planeta Tierra y a todos sus seres vivos para que no sean atacados de estos que tienen malas intenciones. Tal es el caso del Comando Star, dirigido por Jesús Sananda y Star Sheran. Por otra parte, las desapariciones son coincidentes con tecnología, cargas electromagnéticas o cualquier otra razón que no tiene que ver con algo conocido por los terráqueos hasta este momento. Por lo que se observa que hay una selectiva elección en quienes son ascendidos o simplemente entran en el agujero temporal del que no pueden volver a salir, dado que miles de personas han viajado por mar y aire en la misma zona sin experimentar ningún tipo de problema. Continuando con las investigaciones del Dr. Jessup, el 10 de enero de 1964, como ha ocurrido con muchos otros investigadores del fenómeno OVNI, incidentes ocurridos dentro del Triángulo de las Bermudas, Jessup quedó convencido de que había una censura encubierta que ocultaba muchas informaciones y acontecimientos importantes, y obviamente no se equivocaba. En el último libro que publicó antes de su trascender, se refería a alusiones bíblicas a platillos volantes y también relataba cómo el magnetismo controlado puede producir invisibilidad, que es una proyección de la teoría del campo unificado de Einstein, y que Jessup consideraba la clave tanto de las repentinas apariciones y desapariciones de naves como de barcos y aviones. El día de su muerte, 20 de abril de 1959, se encontraba en Miami y, según el Dr. Manson Valentine, su amigo de muchos años y una de las últimas personas con quien habló, estaba muy deprimido. El Dr. Valentine le había invitado a cenar la noche del 20 de abril. Jessup aceptó, pero no llegó. Trascendió dentro de su auto estacionado en el Parque Municipal de Dade, envenenado con monóxido de carbono, proveniente del tubo de escape que había sido conectado hacia el interior del automóvil por medio de una manguera. Debido tal vez a la insistencia de Jessup en ciertos aspectos de la intervención de otros mundos en asuntos de este planeta, hay quienes creen que su muerte no fue un suicidio, sino el resultado de entrometerse en un campo no conveniente para ciertos grupos de poder. Este hecho es un paralelo a las evidencias que tuve en mi infancia acerca de avistajes de ovnis, en particular de la aparición repentina y un sobrevuelo muy cercano sobre nuestro auto. Es el claro ejemplo que, al menos en ese momento y sin celulares disponibles a la mano, el ocultamiento era mucho mayor del que puede controlarse ahora, a pesar de que la censura sigue operando en las redes sociales en forma alarmante. En conclusión, y en relación al Triángulo de las Bermudas, Alaska y Japón, y otros, puedo decir después de mucha investigación bibliográfica y por canalizaciones grupales, que las desapariciones se deben a un portal fijo por el cual tanto los aviones como los barcos pasan y desaparecen para no volver, porque esto fue pactado así antes de encarnar en este plano. En el caso de los barcos o submarinos, el portal puede llegar a expulsarlos, quedando hundidos y abollados en el mar o también flotando a la deriva, con todo intacto a bordo, pero sin seres vivos, como fue el caso del Seabird. La confusión en cuanto al tema ovni de las naves que se ven en la zona es porque el bando negativo tiene unas bases subacuáticas en el Triángulo de las Bermudas, pero las desapariciones se producen porque los aviones y embarcaciones pasan, según lo antedicho,
se los traslada en forma directa a otra dimensión de luz y amor, que es la vuelta a la casa de nuestro Padre, Madre amados, saliendo en forma definitiva de esta 3D. Las almas que ascienden físicamente son altamente evolucionadas, por lo que aparentemente ya salen de la rueda del samsara y no vuelven a encarnar. También muchas otras que ascendieron de distinta forma por enfermedades largas, accidentes de tránsito, simplemente por un paro cardiorrespiratorio, como así también que fueron asesinados como Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Ángel Cristo Coblán y Saruma, entre otros, están dentro de este grupo en el cual ya pasan a ser maestros ascendidos y no encarnan nunca más en 3D. Para volver a la 3D, pueden hacerlo con su cuerpo de luz 5D, el que tienen la capacidad de densificar para una misión específica. Tal fue el caso de Merlín, Quan Yin, Saint Germain y Maitreya, por mencionar algunos. Por este motivo, no se conoce una fecha de nacimiento y cuándo trascendieron, porque simplemente aparecieron traspasando un portal. Como en el caso del maestro Saint Germain, jamás se lo vio beber ni comer en público y nunca estuvo involucrado sentimentalmente con ninguna mujer. Vino con una misión específica de traer paz a la humanidad y hacer el aporte de luz que necesitaba determinados periodos de tiempo, como en el año 1700. Llegó a desaparecer por un periodo de 10 años sin dejar rastro para volver a dar cuenta de su presencia en otro lugar del mundo distinto y con otra misión. ¿Pero todas las ascensiones físicas se producen a través de portales fijos? La respuesta es no. Hay portales que se abren en forma esporádica y se cierran al ascender. Grupos de personas o una persona sola, según lo acordado antes de nacer en la Tierra. Tal fue el caso del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desapareció sin dejar rastro, el que fue tomado por una luz dorada, haciendo que el avión aterrizara en el agua y de forma inmediata se abrió un portal que pasó a una nave nodriza subacuática del Comando Star. El otro caso de apertura de portal momentáneo fue el del Ara San Juan. Sus 44 tripulantes pasaron por él, siendo el submarino abollado y expulsado por él mismo, llegando al fondo del mar. Muchas personas ascienden también por teletransportación, que en tiempos terrenales son segundos o un par de minutos. Tal fue el caso de los 5 tripulantes del submarino Titán. La ascensión física se coloreó millones de años de encarnación, evolución y aprendizaje, y el gran premio al recibir el diploma divino dorado, al lograr convertirse en un maestro ascendido, accediendo de esta manera a la iluminación. Un momento muy esperado por todas las almas que venimos trabajando mucho a través de eones y que será la felicidad más grande poder acceder a terminar ya y recibirse con la preciosa maestría tan deseada por todos nosotros. Aunque también es necesario para acceder a la iluminación y no volver a la rueda reencarnativa, el cumplimiento del resto de los objetivos pactados para esa encarnación. De lo contrario, podría suceder que la persona que asciende físicamente le quede algún pendiente y tener que volver a un planeta 3D, a saldar esa deuda para que se convierta en maestro ascendido. Aunque esto no es concluyente, no lo sabemos con exactitud. Pero ¿por qué algunas almas no ascienden físicamente mientras que otras sí? Esto tiene que ver con karma a saldar en el momento del ascenso. Muchas almas que han trascendido de formas diversas pueden ascender físicamente porque justamente en este ítem de la escuela planeta ya no deben ninguna materia. No hay karma que sanar en este sentido, aunque hayan tenido una vida terrenal muy complicada y algún objetivo haya quedado inconcluso.